Quiero deciros que los incendios en la Comunidad de Madrid nos lo están confirmando todos los vocales y todos los representantes de la sincronizada y de la PSOE. Son culpa irremediablemente de Isabel Díaz Ayuso, tururú, tururú. Ayuso dominatriz, llámame rojo de mierda, átame y hazme lo que te apetezca. Vale, y por eso Óscar Puente estos últimos días se ha permitido salir con comentarios como este de aquí. Dice: tenemos todos claros que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, decía Óscar Puente. Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta, chicos. Están jibarizando los servicios públicos y luego le piden al gobierno que le resuelva la papeleta. Lo que significa, básicamente, os voy a traducir este tuit: la UME es del gobierno, le pertenece a Pedro Sánchez, le pertenece al PSOE, es de su propiedad, ¿vale? No es de los españoles que pagan sus impuestos, no es de su propiedad. Y en este caso la UME, pues no tiene ningún problema en ir en este caso, a apagar fuegos a Cataluña o a cualquier otra región que esté gobernada por los socialistas. La UME, sin embargo, en tanto que le pertenece y es monopolio de los socialistas, sí habría problemas en que fuese a atender, en este caso, a las necesidades de los madrileños, que votan muy mal y que desde luego no merecen, ¿vale?, tener la ayuda de la UME. Y eso que el propio gobierno español ha pedido ayuda a Europa y ha dicho que el caso que tenemos en España es lo suficientemente crítico en lo que se refiere a los incendios como para recibir ayuda y apoyo de Europa, sobre todo con hidroaviones y con esta serie de cuestiones. Pero eso es otra cosa, ¿vale? Es la hija de puta de Ayuso y los gobiernos del PP que no deberían poder y no deberían pedir ayuda, en este caso a la UME, porque la UME, ya te digo, que le pertenece a Óscar Gutani y a su tropa, ¿vale? Esto decía el bueno de Óscar Puente, atención, ¿eh? Escuchamos los mismos mensajes de los mismos. Todos a una, ahora no toca el debate sobre las causas y soluciones a esta situación, ahora hay que remangarse y apagar el fuego. Y claro, los que dicen todos a una y llaman mamarracho al que no acepte sus imposiciones, esos son los que llevan dividiendo este país durante más de 8 años. 8 años sembrando odio. Así que cuando yo ahora les escucho hacer peticiones de rebajar el tono, de enfriar los ánimos, me pregunto... Por rebajar el tono había que hacerlo con lo del accidente de Adamuz. Ahí sí que había que remangarse, ahí sí que tocaba. ¿Por qué? ¿Por qué ahora sí? Ahora sí. Y la respuesta es sencilla. Porque detrás de este drama que vivimos cada verano están sus políticas. Así que sí, es el momento de abrir el debate. Cuando el monte arde. Es el momento de ponerlos frente a sus contradicciones y a sus carencias, frente a sus decisiones. Ahí están. Si no quieren que se produzca, no es porque el debate perjudique al objetivo de extinguir los incendios, es porque perjudica a su objetivo de permanecer en el poder o de alcanzarlo. Yo tengo una teoría, y es que todo lo que dice y hacen dentro de este gobierno es un constante ejercicio de proyección, ¿no? Es decir, no creo que nadie que tenga 2 dedos de frente y no tenga la cabeza metida dentro del culo no pueda escuchar estas palabras de Óscar Puente y preguntarse si están hablando de los gobiernos del PP y de Ayuso y demás, que son altamente criticables, o está hablando de él mismo, o está hablando de, en este caso, de su propio gobierno. Es decir, es difícil de creer que el mismo señor que fue y que es el ministro de Transporte en el contexto en el que se dio el accidente de Adamuz y del que salieron titulares como este, las víctimas de Adamuz, le dijimos a Puente que debía dimitir y nos dijo que él no había soldado el raíl. Nos quedamos estupefactos. O sea, tú imagínate que unos señores, ¿no?, que han muerto 50 y pico personas y demás por lo que claramente Óscar Puente apareció en un momento hablándonos de teorías de conspiración y de sabotajes y de que había cosas muy raras, y luego lo que la investigación dijo era un poco lo que se veía desde el principio, que había un fallo en la soldadura de la vía, y Óscar Puente le dijo a la víctima: oye, es que yo la vía no la he soldado, es que yo no... ¿Sabes? Me pides que dimita, pero ¿a mí qué me estás contando? Porque sabes lo que eres. Lo que eres es eso que está ahí. Eso es lo que eres. Así de sucio eres tú. En aquel momento no era el momento de hablar de esto. Esto no va de esto. Ahora esto sí que va de esto, ¿vale? Como diría Sara Santaolalla, esto sí que va de esto ahora.
Soldar en este caso era altamente facha, ¿eh? Dimite tú, bro. ¡Vergüenza! 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 No, tío, lo de la clase política de este país es una locura. Bueno, al mismo tiempo, habríamos asistido a un ejercicio de sincronización que ya no sé, tío, cómo no se revisan, aunque sea por el putísimo meme, ¿no? Porque teníamos el clásico como sindicato de bomberos, ¿no? Bomberos CBCM, que son bomberos como muy críticos con la Comunidad de Madrid y legítimamente, ¿no? Tendrán sus motivos y me parece altamente criticable. Y si estos bomberos salen a pedir la dimisión de Ayuso y de toda la plana mayor de la Comunidad de Madrid, pues me parecerá que es perfecto que la pidan, pero que aparezcan Antonio Maestre y Pablo Fernández, ¿no? El podemita Pablo Fernández y Antonio Maestre al mismo tiempo, tuitean, ¿eh? La gestión de Ayuso es bajar impuestos a los ricos, dejar a los bomberos forestales sin recursos y cuando se quema Madrid, pedir a Pedro Sánchez que tome el control porque ella ni sabe ni puede. El tuit de Pablo Fernández. La gestión de Ayuso es bajar los impuestos a los ricos, no controlar a los bomberos forestales necesarios y además dejarlos sin recursos y cuando arde Madrid, ir a hacerse una foto y pedir que intervenga el gobierno ante su incompetencia y desidia. Terrible, es literalmente el mismo puto tuit. Han cambiado pedirle ayuda a Pedro Sánchez por pedir que intervenga el gobierno, pero, qué decir, la sincronización es esto, ¿eh? O sea, la sincronización es que haya argumentos clonados en órdenes que ni siquiera se han molestado en alterar, diciendo exactamente lo mismo y al mismo tiempo. El Club de los 61 dice copiar y pegar el argumentario que les mandan. La sincronizada ya ni se cortan. Bastante divertido, hay que decirlo, ¿eh? Estaba Gonzalo Miró en Malas Lenguas. Que si mamarracho, que si me gusta la fruta, que si comunismo y tal, y los bomberos sin contrato. Y luego resulta que si Pedro Sánchez y que si pactos y que la Agenda 2030. ¿Con esta gente es con la que hay que llegar a pactos de Estado para que esto no pase? Sí. Que no son capaces ni de poner presupuestos y medios a los bomberos. Bueno, es que pues, yo lo que ha dicho Óscar es para que haya gente dimitiendo, pero no ya el lunes, o sea, mañana. Vale, a ver, por lo visto aquí son estos bomberos que han utilizado esto, que son los bomberos de la CBCM, los bomberos forestales de la CBCM. Ya te digo, llevan paseando a algunos de ellos. Antes, en Malas Lenguas, por ejemplo, en el mismo programa donde está Gonzalo Miró, nos llevaron a un bombero podemita, ¿no? Que le habían puesto así como... que siempre desconfiado cuando aparece en uno de estos programas un señor que va directamente con el uniforme para claramente aparentar, para traer como esa autoridad de mira, llevo el uniforme porque claramente soy una persona que habla sin ningún tipo de carga política ni partidista y desde la máxima objetividad y va a decir, curiosamente, aquellos mensajes que convalidan, que acreditan y que se adhieren a la narrativa política que le interesa a X partido e Y partido. Bueno, a ver, pues por lo visto, estos bomberos, lo estaba la peña sacando, los bomberos que están en huelga ahora y que están siendo utilizados por toda la sincronizada para esparcir mierda durante el peor incendio de la historia del Madrid, resulta que estaban compadreando con el PSOE hace unos días en el Congreso. ¡Qué casualidad! Literalmente hace 3 días, bomberos forestales de la CBCM, sin dejarnos la visita al Congreso junto al PSOE y al CEBES, en defensa de los bomberos y legislación que no quiere cumplir el gobierno de la Comunidad de Madrid. Las leyes se cumplen, las mejoras se negocian. Entonces ya nos damos cuenta de que este grupo de bomberos tiene cierta cercanía y cierta afinidad con la PSOE, que a lo mejor es una casualidad. A lo mejor es una casualidad y estos bomberos simplemente están intentando que les escuchen y se están acercando y se están arrimando en este caso al grupo socialista porque entienden que va a escuchar, ¿no? Como instrumento político contra Ayuso, va a escuchar sus reivindicaciones y demás. Pero como mínimo es interesante y es simpático que precisamente los bomberos que está utilizando la sincronizada para decirnos lo malvada que es el gobierno de la CAM y Isabel Díaz Ayuso y que habría que dimitir todos en bloque y que es una puta locura, sea el mismo grupo de bomberos que va al Congreso a fotografiarse con políticos del PSOE. ¿Coincidencia? No lo creo. Son cosas que también nos los deberían decir. Pero es que también se ha puesto de moda ahora, ya que hablamos de los malvados que son en la Comunidad de Madrid, se ha puesto de putísima moda este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, aparecía Víctor Rubio porque los madrileños votan mal, entonces Madrid
como Madrid ha votado a una presidenta tan repugnante y tan insidiosa como Isabel Díaz Ayuso, pezoncillo mágico, cultivando cerdos, lo que le pase a los madrileños merecido lo tienen, ¿no? Entonces aparecía este notas y decía: en mis 29 años como bombero profesional, cuando cualquier comunidad autónoma pedía ayuda a Navarra ante grandes incendios y estaba de fiesta, acudía sin dudarlo. Hoy en día ciertas comunidades autónomas no creo que iría voluntario. Que vayan los toreros, ¿no? Yo soy Sam. Esto lo decía Víctor Rubio, señor Podemita. Y alguien le decía: se llama sectarismo. La vocación de ayudar en situaciones de urgencia vital debe estar al margen de la ideología. Quien está dispuesto a salvar vidas en función de quién gobierne demuestra una gran corrupción humana, moral y personal. Absoluto zasca de época. Se ha escuchado hasta en Andorra. Pero es que esto no es algo que simplemente sea recurrente en el cuerpo de bomberos, sino que ya en su momento Aroca dijo algo parecido en un programa que ahora le está, ¿sabes?, le está retornando en forma de gente diciéndole que es un gilipollas. Ni una lágrima por Madrid, al menos a mí, por mía. Porque como demócrata acepto lo que han dicho los madrileños. Y si los madrileños quieren ese tipo de educación, este tipo de sanidad, este tipo de tratamiento a los ancianos, pues que asuman las consecuencias. Ni una lágrima por Madrid. Ni una lágrima por Madrid. Ya te digo, esto se ha convertido en que hay un montón de gente entendiendo que los incendios en Madrid y tal, pues son una suerte de karma. Entonces, que se jodan, ¿no? Plan, que queréis que vaya la UME para allá, ¿no? Que queréis que os mandemos hidroaviones. No, porque esto es competencia del gobierno y vosotros sois unos fachas. Y con este tipo de cuestiones, con este tipo de narrativas, con este tipo de gestos que se hacen en determinados programas por parte de ciertos tertulianos, ahí es cuando de repente nos empiezan a encajar situaciones en las que en los últimos años han sido tragedias absolutas o situaciones de crisis total, y hemos visto cómo ha habido fricciones entre el gobierno de la comunidad autónoma y el gobierno central de turno en momentos en los que debería haber, por ayudar a la gente que no tiene la culpa de las guerras políticas que tienen los señores de la PSOE con los señores del PP y demás. Ahí es cuando vemos, por ejemplo, que cuando fue la tragedia en Valencia con las riadas, de repente ahí las cosas como que no funcionaban, había fricción, oye, ¿por qué no viene nadie? ¿Por qué si viene? Ahora, sin embargo, me doy cuenta, tío, que cuando fue la tragedia en Adamuz, ahí realmente no hubo demasiados problemas y no hubo demasiadas fricciones. Porque la tragedia de Adamuz, aunque se produjo en un territorio que estaba gobernado por el PP, la responsabilidad de quien llevaba y quien tenía responsabilidad sobre los transportes era el notario ¿no? Era el famoso Óscar Gután. Ahora te das cuenta, no, a ver, es algo que lleva siendo bastante evidente, pero en estos casos, en casos como el que estamos viendo del incendio, cuando vemos cómo responden algunas personas y algunos señores, empezamos a entender cómo se carga de política, en este caso una tragedia que es brutal, y que en lugar de tener unos políticos que estén a la altura, en este caso preocupándose no por cuánto daño le pueden hacer al rival o cómo pueden aprovechar la situación para meterle un codazo al que está de presidente de la comunidad aquí o al que está de presidente de la comunidad acá, en lugar de hacer eso, en lugar de decir, por supuesto que llevábamos a la UME todos los putos hidroaviones que necesitéis y pedimos más hidroaviones si hace falta, en lugar de eso se dedican así que negacionistas del cambio climático, ¿eh? Vaya. Y tenemos las situaciones que estamos viendo aquí. No sois ratas, sois las bacterias de las ratas.